Muy buenas, señoras y señores. Bueno, pues tengo ahí detrás de la imagen a un señor que se llama Félix Cayuela de Pablo y es del Partido Popular. Félix, gracias por atendernos. Buenas tardes, Bartolo. Tiempo sin vernos. Sí, tiempo sin vernos. Sí, sí. Bueno, Oye, te digo que estoy en la oficina y si se oye algún murmullo me vais a disculpar, pero será la gente que entra. Yo espero que podamos hacer la entrevista con tranquilidad y sí, sin ruido. sí. Escúchame, Félix, te pregunto, ¿has descansado después del pleno largo? No, lo siguiente, más aún. Pues Bartolo, como tú bien dices, no hemos superado. En el pleno de este mes empezamos un año con un pleno larguísimo, en algunas ocasiones, en algunos momentos tedioso, aburrido en algunos momentos, no porque las mociones sean aburridas, ni mucho menos, pero es un pleno que se hace muy largo. Tú date cuenta que entre unas cosas y otras entramos a las 7 y salimos sobre las 2:15 de la mañana, son 7 horas de pleno, pero bueno, esto es lo que hay y por lo tanto pues vamos a intentar comentar el mismo e intentaremos que en los próximos plenos, siempre lo decimos, pues se haga todo pues un poco con más celeridad. Sí, porque he leído, no, he escuchado que el pleno ha sido tedioso y eso significa en el Algor Deportivo una primera parte súper aburrida con movimiento de goles y más ambiente en la segunda parte. Bueno, en este caso ha habido, tanto en la primera como en la segunda, momentos muy buenos, vamos, buenos, que tenían más actividad, por decirlo de alguna manera, y algunas emociones pues que las hacemos eternas cuando las podemos hacer bastante más ligeras. Pero bueno, esto es así, nuestra función es, pues, como te he dicho muchas veces, como oposición fiscalizar e intentar por dar una explicación a las propuestas tanto que presentamos nosotros como las que presentan los demás partidos. Oye, ¿y cuál es el balance del pleno? Si bueno, puede de una manera breve o como tú quieras. Sí, vamos a intentar, Bartolo, en esta ocasión, pues hacer un repaso al pleno de ayer, de manera concisa y rápida, porque había 18 puntos, creo que era, concretamente 18, muchas enmiendas a las mociones y después pues también había pues mociones de urgencia y algún juego de otro. Por lo tanto, si te parece, pues yo voy a intentar de manera somera y rápida, voy a intentarlo, pues hablar de una serie de puntos que creemos que son, desde mi punto de vista y desde el punto de vista del Partido Popular, pues los puntos más adecuados y que son los que tenemos que comentar. Y si quieres, pues empezamos por el que tú me digas. No, tú. Bueno, pues mira, vamos a empezar concretamente, vamos a empezar por un punto que ya era una aprobación definitiva de algo que ya vimos en el pleno de diciembre, que era una modificación del artículo 46, creo que era, del reglamento de funcionamiento del ayuntamiento. Fue una propuesta del Partido Popular en la cual pues se aprobó, como decía, por unanimidad y se daba la aprobación definitiva, que no es ni más ni menos que en los juegos que hagan los partidos políticos, pues que se puedan tener un cierto debate limitado a una contestación, a una réplica, y todos lo vimos bien, por transparencia, por reforzar lo que se trata, y bueno, y en ese sentido pues nos damos por satisfechos y todos pues aprobamos y no hubo ningún problema. En un segundo aspecto, pues vimos un tema que yo creo que es un tema bastante importante, que es la modificación de las ordenanzas de los caminos. Yo creo que no es una ordenanza como otra, que es la ordenanza en el sentido de que afecta pues a la población de Tortanea, más que a la población, a las fincas, y entonces esta ordenanza, que la última era de 2013, pues había ciertos puntos que creíamos que se tenían que modificar y se la llevó para la aprobación inicial.
esta ordenanza, desde nuestro punto de vista y desde el punto de vista de los demás partidos, así coincidimos todos, pues hay determinados aspectos que creemos que se deben pues consensuar o concretar mucho más. Ya te digo que es una ordenanza que nos va a afectar. Tú date cuenta que cuando cualquier persona de Totana o fuera de Totana que tenga una finca en Totana, pues se va a encontrar con una reglamentación y la misma tiene que ser con seguridad jurídica, que no sea desproporcionada y, por otra parte, que se puedan hacer las cosas, porque no es de recibo que para pedir un arreglo de una techumbre de una casa, pues tengas que tirar la valla, por ejemplo. Yo no me voy a poner a explicar aquí las cuestiones específicas, porque no soy técnico en la materia, pero vimos conveniente, y así lo aceptó el concejal pertinente, yo desde aquí se lo agradezco, dejarlo encima de la mesa y esperemos que en las reuniones que mantengamos durante estos días, en el mes de febrero, pues se pueda volver a traer la ordenanza para su aprobación consensuada, como estoy diciendo inicial, sino en febrero o en marzo, y evitarnos después pues problemas a la hora de interpretaciones y demás. Por lo tanto, creo que es un punto importante, se dejó encima de la mesa, y creo que, francamente, es lo mejor que se podía haber hecho. Y desde aquí vuelvo a repetir el agradecimiento por parte del ponente de dejarlo encima de la mesa, que no era otro que el concejal de urbanismo. Eso es otro punto. Vamos a hablar Feli, de más. Feli, Dime. Que te vas a ir de la imagen. ¿Dónde No, está? No te muevas, no, hombre. ¿O es que no estoy quieres darme aquí. la cara? Enséñame la cara. Estoy aquí. Es que Bien. estaba leyendo para no perderme, Bartolo. Venga. Otro de los puntos importantes que también hemos tratado en plenos anteriores era la aprobación definitiva de las terrazas, del horario de las terrazas. Nosotros pusimos encima de la mesa, al igual que otros grupos, que bueno, que si había que hacer una modificación de los horarios de las terrazas, pues que en cierta manera esta modificación venía dada primeramente porque las terrazas tenían un horario de 8 de la mañana, no de las 11, como en un momento determinado se nos dijo, y en base a la situación que estamos pasando, pues que este horario se rebajara a las 7 de la mañana. La cuestión que se planteaba aquí es que había que hacer una modificación de la ordenanza. Nosotros pensamos que no era necesario hacer una modificación entera de la ordenanza, sino una modificación puntual de lo que supone el horario. Según el señor secretario nos decía que no, que había que hacer la modificación de la ordenanza en sí, y bueno, pues en eso tratamos. Yo sigo pensando que bueno, que si jurídicamente hay que hacerlo así, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero creo sinceramente que se debería de haber adaptado esta modificación a lo que es el periodo de pandemia, que ojalá sea corto, pero por lo que estamos viendo pues se va a alargar en el tiempo. Por lo tanto, también hubo una aprobación definitiva, y nos damos pues por contentos, como no puede ser de otra manera. Otra de las mociones que se vieron, y fue una moción presentada por Izquierda Unida, que también la considero muy importante, aunque no es una modificación estrictamente local, era una modificación que hacía referencia a las pensiones, Bartolo. Y aquí, a las pensiones, para que veas si es importante. Esto es algo que nos afecta a todo el mundo. Sabemos que el tema de las pensiones muchas veces hemos visto en la tele o en redes sociales que si peligran las pensiones, la cuantía de las pensiones, etcétera. Por lo tanto, nosotros creemos que era bastante correcta, independientemente del partido que la presentara. Yo creo que se quedaron muy sorprendidos porque esta la defendí yo cuando pues, el portavoz del Partido Popular, a diferencia de lo que decía el portavoz del Partido Socialista, que decían que, sí, así lo decía, el portavoz le decía a Izquierda Unida que esto era demagogia y que estas cosas ya se estaban haciendo y que esto no se debía de traer. Pues yo creo que no, al contrario. ¿Por qué? ¿Qué se pedía en esta moción? En esta moción se pedía concretamente, tú has oído hablar del Fondo de Reserva de las Pensiones, de la hucha de las pensiones, que por cierto tengo que decir que ese fondo pues se creó en el año 2000, cuando hay un presidente del Partido Popular que era José María Aznar. Sí. Bueno, ese fondo que tiene luego, posteriormente, tuvo una regulación en el 2003, pues te dice
que se crea pues para en aquellos momentos que las cotizaciones, pues que tenemos que saber que esa hucha, ese fondo de reserva, se nutre principalmente de las cotizaciones de los trabajadores. Pues en el momento que no hubiera suficientes cotizaciones, pues se tiraría de esa hucha para completar las pensiones pues, de todos los trabajadores, como debe de ser. La cuestión aquí que se plantea es ver si la pensión tiene que ser más alta, menos alta, pero esto ya es una cuestión en que entran otros elementos, Bartolo. Porque para que tengas una buena pensión tienes que tener una buena cotización, y para que tengas una buena cotización pues tienes que tener trabajo, y las empresas tienen que crear ese trabajo. Si no lo crean las empresas, ¿quién lo va a crear? O como yo decía, tendremos aquí un sistema de seguridad social que quizá durante 40 años pues ha sido bueno, que es el sistema de reparto, pero quizá tengamos que plantearnos otro sistema diferente. Lo que no se puede seguir es sacando dinero de esa hucha de las pensiones, que ahora mismo llegó a tener 66.000, 67.000 millones de euros, y ahora mismo estamos en un montante de 2.000 o 2.100 millones Hombre, de cuando euros. el presidente Zapatero la dejó, iban cerca de los 80.000 euros. Claro, Perdón, ¿no? 80.000 millones. Y después Pues se le dilapidaron. claro. La cuestión es que la moción lo que decía era hacer una auditoría y que de las pensiones pues se haga un control de esa hucha, y que en verdad los dineros de las pensiones vayan a las pensiones. A mí me cabrea mucho cuando leo el gasto de las pensiones. Mire usted, un jubilado no es un gasto. Un jubilado es un señor que durante toda su vida laboral ha tenido que cotizar un dinero pues para mantener la sanidad y para que cuando termine su relación o su vida laboral pueda vivir dignamente. Por lo tanto, más que un gasto, lo que tiene esa persona que ha terminado su vida laboral es un derecho consolidado y un derecho a percibir una prestación. Ahora, Bartolo, de esa hucha o de esa teta, como me gusta a mí decir, de esa teta de la vaca, no puede ser que ahí se metan otros conceptos que no sean propios de prestaciones sanitarias o de las pensiones. Date cuenta que en esa misma hucha entran pensiones no contributivas. Fíjate lo que te estoy diciendo, no contributivas. Significa que no han colaborado con las cotizaciones, pues que no han trabajado la pobre gente, porque no le hicieron contrato por la situación que tenemos, que han tenido durante toda su vida. Pero también entran cuestiones como el desempleo. No puede ser que de la misma teta salga el paro y también las pensiones. También entran las excepciones que se hacen cuando de pronto decimos vamos a crear más trabajadores o más empresarios. Hay una serie de excepciones. También hay una serie de ayudas a hijos, etcétera. Las pensiones tienen que ser para eso, para que se tenga ni más ni menos que cuando se termina la vida laboral, pues se pueda tener un dinero digno para poder vivir. La cosa es que tengas pensión de incapacidad, de vida de edad, etcétera. Pero si metemos todo en la misma teta y sobre todo si luego el Estado no cumple con lo que dice la regulación jurídica que se plantea en relación a las pensiones y en relación a lo que se estableció en el Pacto de Toledo, pues francamente al final nos vemos que estarán en peligro tu pensión, Bartolo, estará en peligro mi pensión. Bueno, y entonces pues lo que hay que hacer es blindar eso. ¿Cuántas veces has oído tú también que debemos de tener un IPC correspondiente? Hay que tenerlo porque hay que seguir viviendo. Y entonces a mí esta moción me parecía de maravilla. Una auditoría, una fiscalización de eso, lo tienen que hacer. Por supuesto que se tiene que hacer. Ahora, el planteamiento que también decía yo, decir, señores, será el momento de plantearse si es necesario un sistema diferente al que tenemos. ¿Será necesario plantearse un sistema por una parte de capitalización de lo que yo le diría a las pensiones, parte vaya a mi hucha, y parte vaya a contribuir otras necesidades? Bien, o es necesario que se tengan que hacer, porque ahora mismo, aunque digan que es sostenible, yo creo que no es sostenible, pues muchas veces decían para complementar las pensiones se hacen unos seguros. Pero generalmente esta izquierda progresista dice que los seguros son para los ricos. Y yo le planteaba
Bueno, para los ricos. Esto es como cuando dice la ministra Montero, que los impuestos solo se les suben a los ricos. Pues aquí ha pasado una cosa, o todos somos ricos, o esta ministra Montero, pues mentía. Pues yo me inclino más por la segunda parte. Por lo tanto, era una moción muy importante y no entendí ese ataque y esa defensa a ultranza del portavoz del PSOE diciendo que se habían subido las pensiones, que esto ya se estaba haciendo. No, esto era una moción que creo que era de recibo, por supuesto salió por unanimidad y veremos lo que pasa y los que nos gobiernan y los que tienen el poder, pues de cierta manera que controlen, que fiscalicen este tema para que todos tengamos una pensión y una pensión digna. Félix, déjame que voy a hacer, no pensión, pero vamos a recaudar un poco, vamos a la publicidad y ahora vuelvo contigo porque te quiero preguntar dos cosas sobre las pensiones. Venga, no te me vayas. ITV Totana, por cercanía, por comodidad y por seguridad profesional. Amabilidad y buen trato en un servicio rápido para todo tipo de vehículos y reformas. Recuerde, estamos en el Polígono Industrial El Saladar por debajo de la autovía, de 7:30 de la mañana a 9 de la noche. Venga a ITV Totana. Atención a nuestras campañas de promoción. ITV Totana, más cerca de ti. Atendemos sin cita previa. Teléfono 868-680-186. Que ya estoy aquí con Félix Cayuela de Pablo. Félix, te decía antes de irme a la publicidad que te quería hacer dos preguntas. Una, cuando tú hablabas de las pensiones y después de que las pensiones es el río y después están los afluentes, ¿no? Que si pensión para parados, pensiones no contributivas, pensiones de parados, pensiones, todo esto. Si lo sacamos de ahí, de la teta, como tú dices, o creamos otro, o dejamos que se muera. Déjame que te pregunte. Esos son españolitos y españolitas como los demás que tienen trabajo. Y la otra vamos a ver. Dime. Vamos a ver, en relación a la pregunta que me dice, yo no digo que esta gente no tenga derecho, ni la tengamos que tener una cobertura, ni mucho menos. Lo que estoy diciendo es que las pensiones tienen que estar en esa bolsa y estos conceptos que te he dicho tienen que venir a cargo de los presupuestos generales del Estado, que son dos cosas diferentes. Y está el Pacto de Toledo. Y los presupuestos generales del Estado es otra, no confundamos. Yo lo que no puedo hacer es vaciar esa teta con todos estos conceptos. Vamos a dejar los conceptos típicos de las pensiones dentro de ese apartado y los demás se tendrán que sufragar a través de los presupuestos generales del Estado, ni más ni menos. Esa es la opinión que personalmente tengo y creo que no es la que tengo yo, sino muchísima gente que sabe esto más que yo. Oye, y te quiero preguntar también otra cosa. ¿Tú crees que el sistema de pensiones está en quiebra? ¿O se puede mejorar? Porque he deducido de tus palabras que también se puede de alguna manera privatizar. No. Bartolo, yo no he... No, tú no has empleado la palabra privatizar. Yo no has dicho derivación hacia otras partes. He dicho capitalizar. Capitalizar es como cuando tienes una mutua. Yo tengo unas aportaciones que en cierta manera parte de esa aportación no se puede tocar porque está dentro de un plan que es estrictamente mío. Y yo ya voy a saber que por lo menos con esa cantidad voy a contar. Bien. Yo lo que he comentado es que es posible que este sistema de reparto, aunque en la moción de Izquierda Unida decía que es soportable, quizá hubiera sido soportable si se hubiera llevado la tendencia a tener ese fondo de reserva, pero no ha sido así. Y la realidad de ahora es francamente que yo no creo que sea soportable. Por lo tanto, tendremos que inventarnos otra cosa. Otra cosa, y antes de que surja y se consolide, pues nos dicen, señores, vamos a complementarlo con planes de pensiones. Ahora, también te digo, si nosotros vamos a hacer planes de pensiones, planes de ahorro, y no nos dicen la verdad, en el sentido de que cuando yo vaya a recuperarlo, estoy ahorrando, me den luego un sablazo diciendo que si he podido ahorrar 30.000, se van a llevar el Estado 15. Entonces, eso no funciona. Por lo tanto,
Por lo tanto, lo que hay que hacer es articular las herramientas con la gente que sabe más que nosotros para que se pueda tener una pensión digna. Pero te vuelvo a decir que para tener una pensión digna, ya que esto viene sobre todo de las cotizaciones de los trabajadores, si no hay trabajadores o si no hay salarios, porque las cotizaciones vienen en base a lo que se percibe. Si no hay creación de empleo, si no hay productividad, si no hay trabajadores, ¿cómo, de dónde vamos a meter el dinero para esa hucha de pensiones? Y en ese sentido, tú date cuenta que hoy miraba yo las estadísticas del paro y España ya se sitúa en un paro cerca del 17%. Y lo que no puede ser es vivir de las subvenciones y de las subsidiaciones, ni del ingreso mínimo vital, ni nada de eso. Porque hay mucha gente que trabaja que le cuesta llegar a final de mes. Tú imagínate un chaval, una chavala, que trabaja y que gana 1.200 euros y trabaja, se tiene que levantar a las 8, volver a su casa a las 2, se tiene que ir a trabajar a las 4 para volver a las 8, tiene que pagar hipotecas, tiene que pagar recibos de luz, que por cierto, ahora hablaremos de los recibos de luz. ¿Esas personas son vulnerables o no? Al final, ¿qué le queda? Porque también tiene que tener un ocio y tienen que formar una familia. Por lo tanto, lo que se tiene que crear es empleo estable, de calidad y con unas bases de cotización altas. Ya. Félix, la persona que gane 1.200, 1.300 euros se puede dar por satisfecho, tal como están los jornales. Pero te pregunto, ¿se aprobó también por unanimidad una moción presentada por tu grupo sobre la excepción en temporal y la congelación de las cuotas de quién? De los autónomos. De los autónomos. Cuéntame. Muy rápido. Yo creo que eso viene de cajón. En la situación que tenemos de pandemia y sabiendo que los autónomos, igual que las pymes, han sido las más afectadas, pues yo decía que no entremos a discutir lo que no dice la moción, porque enseguida oye que el Estado ha hecho aportaciones, que la Comunidad Autónoma también, que el Ayuntamiento también, por supuesto, el Ayuntamiento, llegamos a un acuerdo y dentro de nuestras posibilidades, pues se establecieron una serie de ayudas, las que podemos tener. La Comunidad Autónoma ha establecido otras y el Estado ha establecido otras. Pero yo me voy concretamente, ¿por qué? Porque un señor que ha suspendido o que su trabajo, su persiana está tasado, de acuerdo que ya se pagó y de acuerdo que esta moción la presentaba yo con fecha 14 de enero y ahora el día 20 y tanto se han aprobado algo muy parecido a lo que estábamos pidiendo. Por lo tanto, era de recibo que se aprobara y estamos contentísimos. Y ahora sí te quiero hablar de una moción que yo la llevaba más allá, la defendía, que era la subida de la luz, del recibo de la luz. Pero yo la planteaba más allá. Vamos a ver. Tú habrás oído, como todo el mundo ha oído, estos días, y sobre todo desde diciembre, cuando se van a aprobar los presupuestos, que la ministra Montero, la amiga Chiqui, se decía que ustedes no se preocupen, que los impuestos o la subida de impuestos no afectará a las clases más desfavorecidas. Eso lo hemos oído todos, ¿sí o no? Por activa y por pasiva. Pues mire usted, la luz afecta a todo el mundo, la subida de la luz. Se ha subido el autónomo, se ha subido el gasoil, se ha subido, para que la gente me entienda, la Coca-Cola y la Fanta, es decir, las bebidas edulcorantes. Se han subido los seguros. ¿Me quiere decir usted a mí, señora Montero, que de un mes en adelante hemos sido todos ricos y por lo tanto lo suben? Porque usted mentía por activa y por pasiva. Este es el ADN de esta izquierda progresista mentirosa que hace de esa falacia y de esa mentira pues su forma de hacer política. Y yo aprovechaba para decir eso sobre el tema de la luz. Ahora me voy en concreto al recibo de la luz. También las hemerotecas es lo peor que hay. Tú habrás visto cantidades de vídeos en Facebook, en cualquier red social, donde ciertas personas que hoy están en el gobierno ni tienen poder, decían por activa y por pasiva que si lo votaban a ellos. Esto me recordaba a mí cuando el alcalde, Juan José Cánovas, te decía: si me votáis a mí tenéis plan general en 6 meses. Bueno, no lo tenemos, no lo tenemos. Pues esta gente decía... sin acritud. Exactamente, sin ninguna. Pues esta gente decía lo mismo, Bartolo.
si nos votéis a nosotros no habrá puertas giratorias. Mentira, ya han metido a socios suyos y a gente suya, pues si no en los consejos de administración, sí como asesores, donde ganan un buen pastón. Y también decían que, por supuesto, ellos harían todo lo posible para que la factura de la luz se rebajara. Pero es más, también has oído por activa y por pasiva que el IVA de los recibos no se podía bajar. Bueno, vamos a ver, vamos a plantear estas dos cosas que yo creo que es lo fundamental. No le vamos a echar la culpa al gobierno de la subida de la luz, porque eso es falso. Eso es falso. El gobierno puede hacer poco muchas veces en la subida de la luz porque está liberalizada y quizás lo que habría que hacer es liberalizarla más. No lo que esta gente pretende, que yo creo que van por ahí los pasos, de coger y hacer una eléctrica nacionalizada, y tendríamos de presidente de esa eléctrica pues al señor Pablo Iglesias. Mira lo que pasó en Venezuela. En Venezuela no, en el 2007. O aprovechar otra energía, sí, solar, eólica. Sí. Pero la luz hay que aprovecharlo todo. Y como te estaba diciendo, en Venezuela, que exportaba luz a Brasil, en el 2007, cuando nacionalizaron. ¿Sabes lo que pasó? Pues lo que está pasando ahora. Yo no he ido a Venezuela. Que no tienen ni coste, que ahora mismo hay más que costes de luz. Pero sabemos que el gobierno no tiene parte de culpa, pero el gobierno sí tiene competencia para modificar lo que es las subastas y demás. Después, dentro del recibo de la luz, pasa como en las pensiones. Del recibo de la luz, si tú coges un recibo de la luz, gastas muy poco. Muy poquito. Lo que pasa es que dentro de ese recibo tenemos el déficit tarifario, tenemos los impuestos al carbón, tenemos el impuesto de las nucleares, tenemos esto, tenemos lo demás allá. Es decir, tenemos una serie de cuestiones que no tienen nada que ver con el recibo de la luz. Por lo tanto, vamos a ser coherentes y decimos, ustedes no tienen la culpa, pero ustedes no han hecho nada. Y lo que mata es que ustedes, cuando estaban en la oposición, al señor Rajoy le decían de todo. Y decir que han rebajado el 40% en nuestros 2 años, eso es una falsedad total y comprobada. Y luego, por otra parte, lo has oído decir, al señor que vino de La Pampa a aprovecharse de los españoles y vi que está en el Congreso de los Diputados, el señor Echenique, llegar a decir que el IVA no se puede rebajar. Porque el IVA no se puede rebajar porque esto lo necesita el Estado para cubrir servicios esenciales. Mentira, mentiroso. Es decir, hace 3 años decías totalmente lo contrario y ahora lo dices porque está en el poder. Lo que tiene que hacer ese señor, ¿sabes lo que es, Bartolo? Cuando contrate a alguien, que no lo contrate en negro, sino que pague religiosamente. Y ya por último, ¿por qué algo que está en la mano del Estado no se hace de manera inmediata? Que es rebajar el IVA al 4 o al 10%. Eso lo han hecho muchos países, mientras que se intenta buscar otro sistema para que la luz, que somos de los países que tienen la luz más cara, cuando pasen o cuando vengan épocas como esta, pues los españoles podamos tener, en cierta manera, pues que pagar un recibo no tan abusivo como el que se está pagando. Sí. Y que la luz no nos la corte, que eso es otro tema. También he leído hoy, Félix, déjame que te diga, que he leído hoy que en el recibo de la luz se va a encarecer este mes, 8,5 €. Yo no me lo creo, pero bueno. Oye, que quiero hacerte 2 preguntas rápidamente. Por terminar, perdona, Bartolo, por terminar este punto. La ministra Teresa Rivero decía, oye, que no nos preocupáramos, que como tú dices, 8 € no pasa nada, será para ella. Claro, usted de allí. Y luego te digo que tú sabes a quién no le van a costar la luz. A ti sí, Bartolo. Como tú no pagues, te la van a costar. ¿Sabes a quién no se la van a costar? ¿A quién? Pues aquellos que han sido alentados por el gobierno, por este actual gobierno, y cuando quieren hacer leyes deprisa la hacen, como son las leyes que ocupa. Es decir, al que te ocupa tu casa no le van a cortar la luz, ni mucho menos, pero la vas a tener que pagar tú, que eres el propietario. Félix, como hemos dedicado mucho tiempo a unas cosas, yo te quiero dar 2 minutos, que lo estás viendo, para 2 preguntas, y son rápidas. 2 mociones que planteasteis de urgencia, que esto, no sé si se podría haber hecho de una forma refundada. Una sobre la problemática surgida
sobre los protocolos de la vacunación de la COVID. ¿Tú estás vacunado o no? Yo no. Se lo he preguntado a todos. No estoy vacunado ni de la gripe, ni de la gripe, que nunca lo he hecho. Y ya no me seas como el ceguero de Ceuta. Y te digo no que seas negacionista. Ya no se habla de la gripe. Ahora esto bueno, respóndeme, son 2 minutos. Bueno, te respondo. Esto fueron 2 mociones de urgencia presentadas por el PSOE y por Ciudadanos, que se podían haber refundido perfectamente en una. Y lo que me enfada es lo siguiente, es decir, el PSOE presentaba una moción para que se publicaran las listas de aquellas personas, cargos públicos o allegados a esos cargos públicos, etcétera, que se publicaran. Bien, y nosotros decimos, pero vamos a ver, y se lo pedían al gobierno regional. Mire usted, se lo hemos dicho por activa y por pasiva, y así lo ha dicho el presidente López. Mira, hay una ley, que es la ley de protección de datos. La ley de protección de datos te impide publicarlo, pero nosotros sí queremos que se publique, por lo tanto, donde tienen que demandarlo, no es al gobierno regional. Sí, sí. Pasa esa ley, es al gobierno del Estado, y que, por cierto, vamos a aprovechar para que no se publiquen solamente los de Murcia, sino todos que se han saltado el protocolo. Y en el segundo lugar, ¿qué pensamos? Que votamos a favor, por supuesto, también aquel que se pase el protocolo, ya que lo crean los políticos, pues por muy buenas personas que sean y por muy buena gestión hayan podido hacer, han hecho una irregularidad y por lo tanto tienen que dimitir, pero de manera inmediata. Félix, que me ha gustado hacer la entrevista contigo, porque he visto por ahí, no, está escuchando un canario que hacía clic, 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 clic. Sí. Canta. ¿Qué es un canario o un papagayo? Se pasa muy pronto, Bartolo, lo siento muchísimo, porque hay temas muy importantes que me gustaría desarrollarlo. El tiempo es oro. De mejor manera. Gracias, Bartolo, y Salvador, un abrazo Salvador, muchas gracias. Que está entre bastidores. Sí, ese tiene suerte que no lo ve nadie. Y a todos ustedes, señoras y señores, les digo como a Félix Cayuela, feliz fin de semana. Queden con Dios.